El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, será preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncatelo, porque es más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. San Marcos, pues, nos pone estas recomendaciones que hace Jesús a sus discípulos, a sus seguidores. No solamente los apóstoles, sino ahora sus discípulos. Como todos sus discípulos también son los que van a la misión, a hacer visitar casas, enfermos. Entonces, ¿qué dice Jesús a ellos? Que todos los que les han reconocido, les han invitado aunque sea un vaso de agua, van a ser recompensados, porque ustedes han ido en nombre de Jesucristo. Entonces es importante, cuando nosotros visitamos a alguien, hay que ir en nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, deseando por eso la paz en esa casa, deseando lo mejor en esa casa, y también entonces pues somos agradecidos pues por lo que nos han invitado, un vaso de agua, un pan, un té, un café, lo que nos sea, somos agradecidos y eso es una bendición para la familia que nos ha invitado, ¿no? Y creo que es importante lo que Jesús ha dicho a sus amigos. Yo creo que desde su experiencia personal de Jesús, Él está diciendo a sus discípulos. Seguramente a Jesús, porque los reconocían a Él y también les invitaban pues en las casas que visitaba, le daban de comer, le daban vasos de agua, pues no le faltaba nada. Por eso creo que es de su experiencia. Hay algo que nos llama la atención fuera de eso, aquí es el escandalizar a los otros cristianos. Esto es grave, es terrible, porque dice él, es preferible amarrar en el cuello una piedra de moler y arrojarlo al mar. ¿Qué significa eso? Es que muera. El que escandaliza a los demás es preferible que se muera. Quiere decir, el escandalizar, el dar mal testimonio, es un pecado gravísimo. Fíjense muy bien. Es un pecado gravísimo. Por eso es preferible que muera. Por eso es preferible es que lo amarren y lo pongan, lo boten al fondo del mar, allá se quede. Como no puede avanzar porque está con una piedra amarrado en el cuello, entonces se queda allá y muere. Entonces, quiere decir el escandalizar. ¿Cómo yo escandalizo a los demás?
con mi manera de hablar, digo que yo soy cristiano, yo voy a la misa, pero mi manera de hablar con los demás no es un buen testimonio. Entonces dicen los demás, ¿a qué voy a ir a la misa? Pues si llegan de la misa, así hablan, así son. Eso es escandalizar a los otros. Eso es, cuando yo escandalizo a alguien, el otro se desanima de ser cristiano, se desanima de seguir a Jesucristo, porque mi ejemplo de vida no convence. Oiga, esto es grave, ¿no? Es gravísimo. Yo voy a ser más juzgado más que ustedes sobre eso. Como presbítero yo voy a ser más juzgado que ustedes de eso. Por mi manera de hablar, por los gestos que hago, por mi manera de ser en la vida, entonces voy a ser yo juzgado. Porque si yo estoy escandalizando, por mi manera de pensar a veces, compartir con otros también, entonces eso puede ser grave. Por eso debemos pensar, ¿cómo yo estoy escandalizando a los demás? ¿Usted piensa que usted está desanimando a tus hijos, a tus hijas que no sean cristianas en la casa? Con tu manera de ser, con tu manera de hablar, con tu manera de reaccionar, ¿estás escandalizando? ¿Están desanimándose tus hijos, tus hijas, tus nueras, tus nietos? Debes comenzar a pensar, entonces, reflexionar en ese sentido. ¿Qué estoy haciendo yo? Y también en mi manera de comportarme en el trabajo con otros trabajadores, o cuando participo de una fiesta de cumpleaños, ¿cómo estoy comportándome allá? ¿No? Y entonces debemos examinar por donde nosotros andamos, debemos pensar cómo yo doy testimonio de que soy cristiano. Eso ya es bastante fuerte para que nosotros podamos examinar. Y por otro lado, aquí todavía más grave, cualquier tentación que nos puede llevar a pecar, hay que cortarlo de raíz. Cortar de raíz. No dejar que esto nos aleje de Dios, nos aleje pues del amor de Dios, ¿no? Por eso Él dice, si tu mano te lleva a pecar, córtala. Si tu pie te hace llevar, córtala. Es mejor que, dice, hay que cortar de raíz cualquier tentación, cualquier pensamiento, cualquier ocasión de querer ir a pecar, entonces cortar. Por eso yo digo, si tus amigos te invitan mucho a ir a tomar, córtala pues con tus amigos, ¿no? Yo digo, ahí terminan con los amigos. Si yo tengo mis amigos que me invitan a oler, ¿cómo se llaman? Estas pastas blancas. Entonces si me invitan a eso, entonces tengo que, aquí me está diciendo que me separe de esos amigos. Tengo que cortar, ¿no? Entonces esto me está diciendo a mí que yo debo aprender a cortar. Creo que es importante para nosotros pensar en esa manera a lo que Jesús nos está invitando. Santiago, en su carta, queriendo corregir todavía a los cristianos en las comunidades cristianas, algo que es muy común a veces en nuestra sociedad. Sobre todo, dice, no pagar el salario al trabajador. Hacer trabajar y no pagar su salario, su jornal, esto es un escándalo grave para un cristiano. Es horrible. Entonces dice, este salario que usted tenía que pagar está gritando, clamando al cielo. Es terrible. Y por eso aquí está diciendo,
nunca engañen a nadie. Nunca engañen a nadie. Hoy día muchas veces escucho quejas aquí también en Santa Cruz por no pagar el mes a las empleadas. Le achacan más bien de que has robado algo. Así no le pagan. Lo hacen escapar. ¿Sí? Te voy a demandar, dicen así, ¿no? O lo achacan que le has robado algo, ¿sí? A fin de no pagar. Y estos son los escándalos de los cristianos. Eso es lo grave. Son escándalos de los cristianos. Entonces hay que comenzar a pensar de esta manera en nuestras vidas. Y algo más todavía, aquí Santiago nos hace pensar. Lo que nosotros amontonamos, dice, riquezas o ropa o lo que sea, van a ser testimonio frente a Dios. Nos va a dar un mal testimonio, nos va a dar. Dice, aquí mal testimonio va a dar. Si yo he dejado guardado mi ropa y que se han apolillado y no lo he repartido con los necesitados, con los pobres, esa ropa que le he hecho apolillar va a dar testimonio en mi contra. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? A veces nosotros guardamos a veces ropas en ahí amontonado y no lo usamos por años. Y entonces este es mal testimonio en mi contra, ¿no? Esto es grave. Y también Santiago habla de por amontonar dinero, dice, por hacerse rico, pues no lo pagan bien a sus trabajadores. Eso también otro testimonio muy fuerte a veces en nuestro país, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad. Nos hace pensar Santiago también cómo estamos viviendo como cristianos. Estamos dando un buen testimonio. Yo soy empresario, estoy dando trabajo a los demás y estoy pagando su trabajo jornal, su mensualidad en su tiempo, o estoy diciendo que me espere pues, ¿no? A mí me gustaba pagar al terminar el mes los sueldos de los trabajadores en la mansión. Todos los trabajadores sabían que para el último día tenían que pagar ya todos, aunque sea faltando 2 días, 3 días antes de que termine el mes, ya tenían que pagar sueldos, todos. Y cuando me cambiaron a mí de ecónomo de la casa, yo pasé al otro hermano, el otro pasó, ya eran 5 días, ya pasaron el otro mes, no lo pagaba todavía. Y pobres trabajadores sufriendo, quejándose. Y yo le digo, pero hermano, ¿por qué no has pagado? Pero hasta el 15 tengo todavía para pagar. Ay, ¿y con qué viven los trabajadores? ¿Con qué viven? ¿Con qué llevan a su casa? Al trabajador hay que pagar con anticipación si es posible. Yo le digo, ¿no? Para que puedan llevar a su casa para comprarse para el mes. ¿Qué estás haciendo? Este es un escándalo. Yo le dije al hermano, a un sacerdote, ¿no? Agarré así, ¿no? ¿Qué va a decir Santiago después frente a ti? Eso te va a condenar, te va a dar mal testimonio frente a Dios cuando salgas de este mundo. Esto es grave, ¿no? Por eso hay que pagar su jornada, lo que sea, en su tiempo. Por eso dice, acuérdese Jesús cuando da el testimonio, ¿no? El testimonio que dio. ¿Acaso no quedamos en pagarte un denario por el día? Le dice, ¿no? Yo contigo he quedado y eso estoy cumpliendo, le dice. ¿No es cierto? Entonces, ahora por ejemplo, yo escucho médicos, 3 meses no le han pagado. La alcaldía 3 meses no ha pagado a sus trabajadores. O la gobernación no ha pagado 3 meses. ¡Qué escándalo! ¿En dónde vivimos, no? Estos van a ser frente a Dios un día, van a dar mal testimonio a estos patrones, a estos que contratan para hacer trabajar. Estos son escándalos de testimonio de cristianos.
Esto es, hay que pensar también nosotros en nuestra vida. Me estoy pasando, perdonen. Es que a veces yo me... En la tierra la